lo que estaba haciendo el Señor Jesús estaba confrontando el corazón de Pedro. Lo segundo que el Señor nos enseña como una situación de fracaso es que seamos personas íntegras. Lo que quería ver el Señor Jesús si Pedro verdaderamente lo amaba. ¿Era íntegro? ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, 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 yo te quiero, sí, 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 cuenta conmigo? Y cuando estamos, no está la persona, ¿verdad? A veces pasa en los oficios. Aquí, hermano, hemos tenido problemas de luz, de agua, de todo. Hemos tenido que arreglar de a poco. Y también renegar. Porque viene una persona, sí, 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 me dice, Señor, yo voy a las 5 de la tarde. Dejaba de hacer a las 5, no había nadie, 5:30, 6:30, 7:30. ¿Qué pasó? No, no, tuve un problema, pero mañana voy. No pasó. ¿Y qué pasó? No, 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 la semana que viene. Vamos. No, no, no. Viene otro. Y así, hermano. Cuando una persona es íntegra en su corazón. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con Pedro. ¿Me amas verdaderamente? ¿Tienes en tu corazón ese amor? Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces le decía a una persona te quiero? Sí, soy importante para mí. Pero cuando aparece un momento difícil, es el primero que se borra. Contá conmigo, siempre voy a estar ahí. Pasa una situación y ¿en dónde está? No, no sé qué pasó. Miren, el domingo pasado nosotros estuvimos compartiendo un tema importante, estuvimos hablando sobre la cita eterna y si es que nosotros estamos preparados o no. No sé si por ahí algunas personas estuvieron, capaz en forma virtual. Y siguiendo con toda esa temática en la cual nosotros sabemos que un día, todos los que estamos aquí, tanto los justos como los injustos, como aquellas personas que conocen a Dios o que no conocen a Dios, un momento vamos a tener que compadecer delante de Dios. Y todo eso me ponía a la mente con respecto a una emoción que todos tenemos. Miren, cada uno de nosotros, como nuestro cuerpo, tenemos emociones, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y que son buenas. Y también hay situaciones que nosotros vivimos y que muchas veces son de forma inesperada. Hola, ahora sí. Que muchas veces también esas situaciones nosotros las vivimos de forma inesperada. Entonces vamos a hablar de algún tipo de emoción que creo que de una u otra forma todos hemos pasado. Por ejemplo, yo les pregunto, de los que estamos aquí, de los que están en la escuela, ¿a ustedes alguna vez en una materia o alguna vez, qué sé yo, en una prueba no le fue bien? Levante la mano si a alguien no le fue bien. O a todos le fueron perfectos en todo. Hay algunas cosas que no, ¿verdad? La otra pregunta, en el trabajo. Por ejemplo, ustedes estaban empezando un trabajo nuevo o estaban emprendiendo algo y hay algo que capaz no le haya salido bien. Sí, nos pasa, ¿verdad? En la familia. Capaz usted es una persona que tiene un matrimonio, usted tiene hijos, usted tiene una familia y capaz muchas situaciones en la familia generaron que a veces las cosas no se den como usted pensaba. ¿Le pasó? Capaz con nuestros hijos, con nuestros hermanos, algunas situaciones. Y todo eso tiene que ver con esto que vamos a compartir hoy. Y lo que vamos a compartir hoy muchas veces es de algo que nosotros hemos vivido y capaz constantemente estamos viviendo y tiene que ver con el fracaso. Muchas veces nosotros a lo largo del tiempo hemos podido fracasar en algunas cosas. Fíjense, el año pasado o hace 2 años cuando vino este tipo de pandemia, capaz muchos teníamos muchos proyectos, muchas cosas por hacer, ¿verdad? Pero vino la pandemia y nos tuvo que redireccionar. Y capaz muchos, gente que tenía un proyecto, que tenía un propósito de vida, frente a eso, no lo pudo hacer. Y capaz si no lo pudo hacer, eso uno lo puede ver como un fracaso. ¿Sí? Capaz quiso poner un emprendimiento, no se podía hacer, se quedó con el dinero o con el emprendimiento y no había gente. Y por lo tanto no se podía sustentar. Y estamos hablando de un fracaso.
Entonces el Señor nos va a enseñar hoy, a lo largo de este tiempo, algunas lecciones que nosotros podemos aprender del fracaso. Hay muchas definiciones que nosotros podemos hablar con respecto a esta palabra, que muchas veces la hemos escuchado, ¿verdad? Sí, nunca hemos logrado algo porque hemos fracasado. O nunca hemos poder tener una apertura porque ha habido un fracaso. Y vemos fracasos familiares, fracasos en los estudios, gente que capaz que ha querido emprender algo y no ha podido, capaz en alguna tecnicatura, capaz en algún trabajo, cosas que ha querido hacer y no ha podido. Y lo vemos muchas veces como fracaso. Capaz en una relación personal en la cual uno ha tenido un fracaso. Capaz en la relación con nuestros hijos, los que son padres. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros hijos? O capaz tenemos un problema con nuestro cuerpo. Algo que no podemos dominar, algo que no podemos calmar. Y muchas veces nos sentimos mal. Y es como un fracaso. Hace mucho tiempo, me acuerdo una vez yo les compartí sobre otra emoción también, que es parte de nuestra vida, que es el enojo. Y muchas veces nosotros nos enojamos, ¿verdad? A tal punto que muchas veces nos viene la ira y la furia y no nos podemos parar. Y muchas veces por esas situaciones de enojo hemos destruido familias, hemos destruido cosas que queríamos emprender. Yo me acuerdo que mi tía, allá en Tucumán, que ya partió con el Señor, ella siempre decía esta frase, ¿no? Vos podés construir muchas cosas a lo largo del año, pero una sola acción destruye todo lo que hiciste durante años de años. Y eso muchas veces se ve como un fracaso. Y con respecto a las definiciones del fracaso, podemos decir algunas. Yo traté de buscar algunas prácticas. Es no lograr algo o quedar corto en el fin deseado. Muchas veces nosotros queremos emprender algo, pero no lo podemos terminar y lo vemos como un fracaso. Ministerialmente podemos ver la situación que vivimos como iglesia o en el liderazgo o capaz sirviendo en una área dentro de la iglesia o haciendo algo para Dios y no se pudo hacer porque estamos limitados y capaz lo vemos como un fracaso. Y capaz nos sentimos así. Entonces Dios nos enseña y hoy nos va a enseñar algo con respecto a eso. Pero muchas veces ese fracaso son oportunidades que Dios nos da para poder volver a empezar. A mí me gusta esa frase que dice, el lugar de tu fracaso es el lugar donde vos vas a poder empezar y poder tener una nueva oportunidad. Es el lugar donde vos te caíste, es el lugar donde vos puedes empezar a crecer. Y Dios obra en nuestras vidas. Entonces estas son oportunidades que nosotros tenemos. Y vamos a hablar de un personaje en la cual pasó esta situación. Un personaje en la cual en la vida tuvo momentos de mucho éxito, pero también hubo un momento en el cual prácticamente no sabía qué hacer y se sintió como fracasado. Una persona que tenía conocimiento, una persona que era experta en las cosas que hacía, que se manejaba bien, pero era una persona también muy temperamental, ¿verdad? Una persona que se dejaba llevar por las cosas que nosotros tenemos. A veces somos muy apasionados en las cosas. Yo no sé si usted es apasionado, yo soy muy apasionado en muchas cosas. Entonces uno se apasiona en las cosas que uno quiere hacer. Pero ese apasionamiento, si no nos damos cuenta, nos permite tomar acciones en las cuales nosotros no pensamos. Entonces siempre es bueno primero pensar antes de actuar. Pero vamos a hablar de un hombre que no pensaba tanto, sino que actuaba. Y que frente a esas situaciones podemos ver que pasó algunas cosas importantes. A veces estaba muy arriba y a veces estaba muy abajo. Y capaz que ustedes lo conocen y muchas veces lo hemos escuchado a través de la palabra de Dios. Cuando estaba el Señor Jesús y les pregunta, ¿quién soy yo? Y uno decía, un profeta, otro decía, otra persona. Y se levantó uno, ¿verdad? Que estaba de ahí con el Señor y le dice, sos el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, qué bueno lo que vos estás diciendo, porque no te lo enseñó hombre, sino te lo enseñó mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a hablar de ese personaje tan peculiar y que lo hemos podido ver a lo largo de la Biblia y lo podemos conocer. Y muchas veces nos podemos identificar porque era un experto en las cosas que hacía, porque era muy bueno en las cosas en que se manejaba, era un líder nato. Él llevaba a las personas y siempre quería estar con el Señor. ¿Saben de quién vamos a hablar, verdad? ¿Ya lo conocen? De Pedro, ¿verdad? Pedro. Aquí tenemos a nuestro hermano Pedro, ¿verdad?
Vamos a hablar del apóstol Pedro. Cómo el Señor empezó a usar su vida y cómo él pasó muchas situaciones de fracaso. Estaba el Señor ahí y él dijo, bueno, yo tengo que morir. Entonces se levanta este hombre y le dice, Señor, no te hagas daño. Y Dios, a través de Jesús, ¿verdad? Hombre encarnado, Dios encarnado, le dice, te reprendo, Satanás. Porque la única forma en que el hombre tenía la posibilidad de reconciliarse con Dios era a través de la crucifixión y a través de la muerte. Era la única opción que tenía el ser humano para otra vez acercarse a Dios. Y era necesario. Pero en ese momento, Pedro no entendía eso, ¿verdad? Entonces, frente a esas situaciones, vemos cómo este hombre estaba. Y miren, nosotros vivimos constantemente situaciones de dificultad, hermano. Situaciones en las cuales no podemos manejar. Con mi esposa hablamos unos días de cosas que nosotros nos hubiera gustado hacer y uno no ha podido hacer. Y muchas veces nosotros hemos tenido en este tiempo, y estamos orando por la vida de nuestra hermana Sara también, y por ella porque hemos tenido varias pérdidas, ¿verdad? Pérdida de seres queridos. Y cuando uno pierde un ser querido es un momento difícil, hermano. Porque a veces es un tiempo muy complicado en el cual uno no sabe cómo va a poder manejar esa situación. Y son crisis que nosotros vivimos. Y eso me hacía acordar a aquellas cosas en las cuales muchas veces nos dificulta hacer. Mire, yo les comparto, hace unos días estaba en La Guardia, yo estoy en un sanatorio, ustedes saben que yo soy pediatra, y en el sanatorio se divide en dos sectores. Un sector que es el sector febril, en donde van toda patología respiratoria, y un sector que es no febril, donde va toda la gente que no tiene problema. Entonces solamente hay un pediatra que tiene que cubrir los dos sectores. Es un problema, ustedes saben que siempre los sanatorios quieren recostar el presupuesto por todo esto. Pero a veces hay urgencias, entonces uno obviamente no se puede multiplicar. Entonces uno prioriza lo que es más importante. Y me pasó en esta semana que estuve de guardia, en la cual estuve en la parte febril, había muchos chiquitos con dificultad respiratoria y había una nena que estaba muy mal, que había que hacerle un rescate, había que ponerle oxígeno y todo eso. Y me llama que del otro sector había un niño que también estaba esperando. Entonces yo le digo, mire, tengo que priorizar que es lo más importante. Dígale que hay una pequeña demora o si no es tan grave que vaya a un lugar donde pueda verlo porque yo no sé cuánto tiempo me voy a demorar. Bueno, así fue, fueron varias horas hasta que salió. Fui al otro lugar, ya habían pasado por lo menos 1 o 2 horas. Y bueno, vi al nene con un dolor abdominal, aparentemente podía tener un cuadro apendicular. Bueno, un cuadro que hay que estudiar, que hay que hacer. Ya era tarde y esos estudios se hacen ya directamente al otro día, no era una cuestión de gravedad. Y uno le empieza a dar los lineamientos a la mamá. Y estaba con muchos vómitos, o sea que había que poner un inyectable. A todo eso, la señora es como que se enojó un poco por la situación. Obviamente, uno entiende las circunstancias que uno vive, pero previamente uno le había explicado. Y uno hace la pregunta, a todo paciente usted cuando va, le pregunta si usted está mal, ¿qué le pasa? ¿Por qué se siente mal? Y yo le preguntaba si ella había comido, el nene con muchos vómitos, y la mamá me dice, no, mi hijo come sano. Bien, pero ¿qué es comer sano? ¿Verdad? No, come sano y punto. Entonces ahí hubo una situación tensa, digamos, que uno puede tener con las personas. Tema que había que poner el inyectable, la señora pone para poner el inyectable, después dice, no le voy a poner el inyectable, y agarra el libro de quejas. Hice una queja, nunca me pasó, hice una queja, en la cual a esta persona le di los análisis, le di la ecografía, le hice un certificado de estudio, le di una dieta, previo que antes haga la queja, ¿no? Y le digo, señora, tiene que cuidarse, dice, no se preocupe, doctor, dice, mi hijo come sano. Bueno, y la señora pone en la queja que no le habían dado un diagnóstico seguro y muchas cosas. Y la verdad, hermanos, que eso muchas veces a uno te da frustración. Porque uno dice, pone uno de lo mejor de uno, trata de dar todas las opciones y creo que no era la forma. Entonces, todas esas situaciones lo hacen replantear y eso también te hace poner mal. Y muchas veces esos fracasos o esas situaciones te hacen que uno no sepa cómo manejar esa circunstancia. Ahora, Pedro vivió estas situaciones también.
de una manera especial. Cuando estaba el Señor en la Santa Cena, nosotros vamos a tener la última Santa Cena, cuando estaba el Señor con sus discípulos, nosotros después de lo que es la palabra vamos a compartir la Santa Cena, estaba ahí y les dijo, bueno, vamos a compartir, el Señor Jesús les dijo. Y lo vio a Pedro y le dijo, Pedro, te digo que vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice, Señor, dice yo, imposible que yo te niegue 3 veces, ¿no? ¿Estás equivocado? Sí, vos me vas a negar. Bueno, pasa una situación. Ustedes saben que lo van a arrestar a Jesús. Pedro ve esa situación, agarra con su espada, ¿verdad? Corta la oreja de uno de los que querían apresar a Jesús. El Señor Jesús le dice a Pedro, no le hagas daño. Dios toca, Jesús toca a este hombre, vuelve otra vez la oreja bien. Y pasa, y lo llevan al Señor Jesús. Primero con los sacerdotes Anás. Hay diversas versiones, si usted ve los evangelios. Yo estoy tomando el evangelio de San Juan. Entonces Juan cuenta del evangelio de esas situaciones que lo llevan al sacerdote, abre una portera, lo entra a entrar a Pedro y dice, yo te conozco, vos has estado con él. No, dice, yo no lo conozco. Después de 1 hora que estaba con el sacerdote Jesús, previamente antes de llevarlo a Pilato, le dice, no, yo te conozco, vos has estado ahí con él. No, yo no sé de qué habla, y se va. Y después un hombre que había sido pariente de aquel hombre que Pedro le había cortado la oreja, le dice, sí, vos estuviste ahí. No, te equivocas. Y después dice que Pedro lloró amargamente. Y toda esa situación podemos ver que generó dolor en él y sufrimiento. Entonces, vamos a ver un poco frente a todas esas circunstancias que nosotros vemos, cómo este hombre, Pedro, en la cual conoció a Dios, tuvo una íntima relación con él, también pasó situaciones en la cual fracasó. Porque era su discípulo. Le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, y lo negó. Señor, yo nunca te voy a dejar, y no estuvo con Jesús en ese momento. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Y vamos a ver los primeros versículos. Juan, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Ustedes saben, el Señor Jesús ya había pasado su muerte, su crucifixión, ¿verdad? Y Él había resucitado. Pero pasa esta situación terminando el capítulo de Juan, versículo 1. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Es lo mismo que el mar de Galilea, ¿no? Y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, y Tomás llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea. Y los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Llamaban los hijos del trueno. Y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca y aquella noche no cogieron nada, no pescaron nada. Y venida la mañana Jesús se puso a la ribera. Mas los discípulos no entendían que era Jesús. Y díjole, mozos, ¿tenéis algo de comer? Es otra versión, ¿no? Por eso que cambia un poco. Respondiéndole, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron. Y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es Simón Pedro. Como yo que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y échose a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como de 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dícele Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora, que habían pescado, ¿verdad? Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tanto la red, no se rompió. Dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Miren, qué interesante, hermano. Y acá vemos la situación
que estaba pasando. Pedro era una persona que Dios había llamado de una manera especial, pero había sucedido algo. El Señor, su Dios, el Mesías, ya no estaba con ellos. Él había estado con ellos tantos años, ¿verdad? Cuando empezó el ministerio desde los 30 a los 33, pero ya no estaba ahí. Todo lo que habían aprendido, encima Pedro había negado a su maestro. Y ya no estaba el maestro. Entonces, ¿cómo se sentía Pedro? Y bueno, y ahora no está el Mesías. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Se habrá deprimido? Seguro que sí. Y vio esto como un fracaso. Él era un líder, pero ahora, ¿qué estaba haciendo? No estaba haciendo nada. ¿Estaba con los demás discípulos? ¿Estaba orando? ¿Estaban buscando a las personas? No. ¿Qué estaba? No sabían qué hacer. Hermanos, muchas veces cuando nosotros fracasamos o cuando pasamos esa situación de fracaso, vamos a hacer cosas que hacíamos antes. ¿Pedro qué era? Era pescador. Entonces él, para sentirse bien, lo que él sabía era pescar. Pero todo lo que había aprendido con el Señor ya no tenía sentido, ya no estaba el Mesías. Él había fracasado. Entonces, ¿qué hace? Trata de hacer lo que él hacía, pescar. Y se fue. Y muchas veces nosotros, cuando nos pasan situaciones en la vida en la cual nosotros hemos caído o en la cual nosotros nos sentimos fracasados, empezamos a hacer cosas que antes hacíamos o que le hacíamos bien. Porque eso no hace sentir bien. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y él, a pesar que tenía esa capacidad, no pescó nada. No hizo nada. Hasta que aparece el Señor. Y cuando el Señor le dice, tiren la red a la derecha, tiraron la red a la derecha y dice que empezaron a pescar. Qué cosa curiosa, hermanos. Y eso es algo en la cual Dios nos va a enseñar. Algunas lecciones del fracaso que nosotros debemos de aprender y que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros hemos caído de aquellas situaciones que creíamos que íbamos a poder emprender y ya no lo hicimos, porque capaz hubo un fracaso en la familia, porque capaz hubo un fracaso en los estudios, porque capaz hubo un fracaso en el trabajo, porque capaz hubo un fracaso en el ministerio, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Y así nos vamos. Pero muchas veces al hacer lo que hacías antes, tiras tu red y no pescas nada. Y Dios empieza a tener un encuentro con Pedro y con los discípulos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Jesús, a través de su amor y de su misericordia, tiene ese encuentro. Y algo sucede en la vida. Y acá vamos a ver algunas situaciones. Dicen que era la tercera vez que el Señor se aparecía. ¿Y cómo era esto? Era como que el Señor Jesús se aparecía y se desaparecía. Se aparecía y se desaparecía. ¿Qué estaba jugando el Señor Jesús? Era Gasparín, ¿verdad? Que aparece. ¿Qué pasó ahí? El Señor Jesús se aparecía porque quería que los discípulos vieran que Él estaba ahí presente con ellos, que Él no se había olvidado, que Él estaba pendiente de las cosas que estaban viviendo. Pero también se desaparecía para que ellos vean que Él no iba a estar siempre físicamente, que Él les había dado el Espíritu Santo para que puedan sobrellevar cualquier situación. Hermano, muchas veces esas situaciones pasan en nosotros. Nosotros a veces estamos con personas que nos ayudan, que están con nosotros, que oran por nosotros. Podemos buscar una consejería, o capaz amigos o un familiar. Pero a veces no están. Y por lo tanto nos sentimos mal porque no está. O a veces no queremos que estén. Y el Señor Jesús nos enseña, y le enseñó a Pedro, que Él siempre va a estar. Ya sea físicamente o ya sea no físicamente. Porque Dios siempre va a estar, hermano. Dios conoce lo que vos haces. Dios conoce lo que nosotros vivimos. Dice que nada va a ser oculto a los ojos de Dios. Y el Señor conoce y ve todo. Y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Y algo sucedió dentro de ese fracaso que él estaba viviendo. Vio una oportunidad para que algo sucediera. Tiró la red, no había peces, pero ahora tenían muchos peces. Entonces es ahí donde Dios empieza
a trabajar en nuestras vidas. Y vamos a ver algunas lecciones en las cuales podemos aprender del fracaso. Fíjense una cosa curiosa. Cuando pasó eso, y estaba Juan, dice que Juan era el discípulo amado, que él era sensible, ¿verdad?, a esa voz del Espíritu Santo, se dio cuenta que era Jesús. Pedro no se dio y le dice, mira, él es Jesús. ¿Es Jesús? Entonces ahí se agarró, se ciñó y fue, ¿verdad?, a buscarlo. Y dice que cuando ellos fueron después a la orilla, ¿ellos qué encontraron? Encontraron una mesa, había brasas, había fuego, había pan y encima había un pescado. La primera lección que nosotros debemos de aprender del fracaso, hermano, es que cuando muchas veces nosotros fracasamos, debemos de ser humildes. El Señor Jesús les quería decir que Él tenía. Él estaba ahí con ellos y que los estaba sirviendo, porque ya estaba preparando para que ellos puedan compartir con Él. Fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Una de las cosas que el Señor Jesús les enseña es la humildad. Porque muchas veces cuando nosotros no nos va bien en las cosas que nosotros creemos, a veces somos autosuficientes. Entonces decimos, bueno, voy a hacer lo que yo hacía antes. Pedro era pescador, era un profesional, él se manejaba en todas las cosas. Pero a pesar que era profesional y conocía, no pescó. Y es ahí donde Dios empezó a trabajar. Hermano, usted puede ser capo en las cosas que hace. Usted puede conocer muchísimo de las cosas que usted conoce. Puede haber estudiado, puede haber aprendido, pero va a haber un momento en el cual su capacidad no le va a servir. Y es ahí donde Dios va a empezar a trabajar. Y es ahí donde usted tiene que decir, Señor, yo acá ya no puedo hacer nada. Empieza a trabajar vos. Y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y saben, Él le había preparado todo. ¿Para qué? Para que ellos traigan los pescados y los pongan. No solamente que Dios te prepara y te enseña, sino que te pone la mesa lista. Dios te cuida. Entonces, fíjese, una de las primeras lecciones que tenemos que aprender con respecto al fracaso es la humildad. Debemos de aprender a ser humildes. Decir, yo acá no puedo manejar estas cosas. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar y le decimos, Señor, por favor, decime dónde tengo que tirar la red. No está mal. No la sabemos toda, hermano. Usted no siempre le va a conocer toda. Es más, está bien que no conozca toda, porque si no usted va a ser autosuficiente. Usted va a creer que todo va a estar bien, pero va a llegar un momento en la vida que las cosas no se van a dar. Y si usted no empieza a entregar las cosas a Dios, va a venir fracaso, va a venir depresión y va a terminar alejado y apartado de Dios, haciendo otras cosas. Haciendo capaz lo que hacía antes, ¿verdad? Lo que usted hacía antes. Yo no sé qué es lo que usted hacía antes. Pedro era pescador y fue a hacer eso que él hacía antes. Pero debemos de confiar en Dios. Fíjense, lo segundo que debemos de aprender está en Juan capítulo 21. Vamos a ver del versículo 15 al 19. Entonces, frente a esa situación, pasa un diálogo entre Pedro y Jesús. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, le dice. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y le dice, Señor, apacienta a mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde quería, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Ahí lo que estaba haciendo el Señor Jesús estaba confrontando el corazón de Pedro. Lo segundo que el Señor nos enseña como una situación de fracaso es que seamos personas íntegras.
Lo que quería ver el Señor Jesús si Pedro verdaderamente lo amaba. Era íntegro. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, 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 yo te quiero. Sí, 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 cuenta conmigo. Y cuando estamos, no está la persona, ¿verdad? A veces pasa en los oficios. Aquí, hermano, hemos tenido problemas de luz, de agua, de todo. Hemos tenido que arreglar de a poco. Y también renegar. Porque venía una persona, sí, 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 me dice, Señor, yo voy a las 5 de la tarde. Dejaba de hacer a las 5, no había nadie, 5:30, 6:30, 7. ¿Qué pasó? No, no, tuve un problema, pero mañana voy. No pasó. ¿Y qué pasó? No, 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 la semana que viene. Vamos. No, no, no. Viene otro. Y así, hermano. Cuando una persona es íntegra en su corazón. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con Pedro. ¿Me amas verdaderamente? ¿Tienes en tu corazón ese amor? Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces le decía a una persona te quiero? Sí, soy importante para mí. Pero cuando aparece un momento difícil, es el primero que se borra. Contá conmigo, siempre voy a estar ahí. Pasa una situación y ¿en dónde está? No, no sé qué pasó. La integridad es una lección del fracaso que debemos de aprender, hermano. Y el Señor Jesús confrontó a Pedro y le dijo, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? ¿Puedo contar contigo? ¿Puedo ver que es algo sincero? Porque eso es lo tercero que vamos a ver también. Vio su corazón. Ese corazón que tiene que ser real. Hermano, amigo, muchas veces el Señor nos está hablando y nos dice, ¿te vas a jugar por mí o no? Sí, Señor, pero mira, primero tengo que despedir a mis amigos, tengo que despedir a mi familia, tengo que ver mis proyectos, mis trabajos, y ahí voy. Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es tu prioridad? Yo no le estoy diciendo, hermano o amigo, que usted no desarrolle las cosas en su vida. Usted tiene que hacer sus proyectos, usted tiene obviamente que trabajar, usted tiene obligaciones. Pero hay cosas que no son negociables. Y Dios está ahí. Y Dios en este tiempo está buscando personas íntegras. La pregunta es, ¿usted es una persona íntegra? Porque yo les hablé también el domingo pasado de la lengua, ¿verdad? Uy, la lengua te da vuelta, te promete, te dice cosas, te planea todas. Pero cuando estamos ahí, no pasa nada. Entonces Dios nos habla. Y cuando el Señor Jesús confronta a Pedro, le dice esta situación, integridad. Él quiere que seamos íntegros. Y después pasa una situación en la cual Pedro le pregunta al Señor, Señor, siempre está este hombre a la par tuya, se recuesta, ¿qué onda esto? ¿A quién? Juan, sí, el discípulo amado. Bueno, déjalo a él, que no te moleste, pero vos sígueme. Vos sígueme. Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, que tú sígueme, no más. Y muchas veces el Señor nos está llamando a nosotros. Porque a veces nosotros estamos viendo qué hace el otro, estamos viendo qué hace la otra persona, estoy viendo a mi compañero, ¿verdad? Le fue bien y le fue mejor que yo. Y a veces, yo sé que a veces las injusticias nos molestan, ¿no? Capaz usted trabaja, usted hace muchas cosas y usted ve que ahí, que trabaja menos, que no se hace drama por las cosas y encima lo premia. Y usted hizo 20.000 cosas, trata de hacer todo y nadie le reconoce, además, encima le critica. Entonces, hermano, sinceramente le da bronca. Humanamente le da bronca. ¿Por qué? Qué injusto que es, ¿verdad? Pero saben, Dios ve nuestro corazón. Entonces, otra lección que el Señor quiere enseñarnos con respecto al fracaso es que seamos sinceros, que veamos los ojos de Dios. Él está viendo las cosas que vivimos. Y el Señor no es deudor de nadie. Él ve todas las cosas que hacemos. Las cosas que usted hace, hermano o amigo, no es en vano. No es en vano. Porque Dios conoce la intimidad. Dios conoce lo que usted está haciendo. Dios ve su sacrificio. Dios ve su esfuerzo. Hermano, nada es fácil en la vida. Sí, hay algunos que tienen más oportunidad que otros, pero usted va a tener que esforzarse, sacrificarse. Esto es así, no es muy complicado. Y Pedro estaba ahí. Él había fracasado en las cosas que hacía hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús.
Él fue a hacer lo que él hacía antes, pescar. No pescó nada hasta que tuvo que escuchar la voz de Dios que le decía, tienen que tirar para este lado. Y cuando él tiró para este lado, empezó a pescar. Y no solamente eso, sino que Dios cuidó de él. Pero que cuando fueron, estaba la mesa lista, servida. Había peces, había pan. Y encima estaba Dios ahí, estaba Jesús, ¿verdad? Con ellos. Hermanos, Dios guarda de sus hijos. Él nunca se va a olvidar de nosotros. Yo no sé si usted en la vida ha fracasado. O capaz está viviendo un fracaso ahora. Cosas en las cuales no se han resuelto. Cosas en las cuales usted ha defraudado a las personas. A veces pasa eso también, ¿no? Un fracaso es cuando alguien confía en una persona, cree en la persona y luego esa persona hace otra cosa. Miren, el Señor Jesús estuvo con Pedro y Pedro dice, yo te voy a seguir. Muere Jesús en la cruz que ellos ven y después Pedro ya no estaba. No es que estaba evangelizando, no es que estaba buscando. ¿Qué estaba? Estaba pescando. Muchas veces, cuando nosotros llegamos a ese fracaso, volvemos a las cosas que nosotros hacíamos anteriormente. Y no nos acordamos todas las cosas que hemos vivido. No nos acordamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos acordamos cómo era nuestra vida antes. Y si nunca la tuvimos, Dios hoy nos quiere enseñar que hay algo diferente en la cual nosotros tenemos que ver. Porque cuando uno fracasa, lo más fácil, ¿sabe qué? Es escapar, es huir. Me voy, ¿verdad? Yo tengo varios compañeros que se están yendo. Se van, uno ve la situación del país, uno ve la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Irse. Se van a España, se van a Italia. Cada uno es dueño, ¿verdad?, de poder ir. Bueno, con Junior habló con un amigo tuyo y se fue a Italia también, ¿verdad? Entonces, nos vamos. Total, es lo más fácil. Empiezo de nuevo, hago, ¿verdad? Pero eso es una salida fácil. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de empezar a seguir. Porque Dios va a estar ahí. Y Dios va a hacer algo con nosotros, hermano. No es casualidad y no es circunstancial. El Señor dice que el reino de los cielos es para los valientes. Y el valiente es aquella persona que va a continuar adelante. Hermano, si capaz algo emprendiste y no te fue bien, no importa, sigue adelante. Hablaba con una persona y me dice, yo le dije, yo tuve una compañera de 65 años que quería estudiar medicina. Y encima los profesores le decían, señor, ¿usted para qué estudia? ¿Usted va a terminar la carrera o va a estar jubilada? No importa, quiero estudiar. Y la señora se recibió a los 76. Recibió. Y capaz tuvo que pasar burlas, situaciones, ¿verdad? Hubiera sentido un fracaso, pero no, ella siguió adelante. Más si Dios está con nosotros, en las cosas que hagamos, Dios te va a bendecir. Yo no sé, hermano o amigo, si estás fracasando en tu familia o has tenido un fracaso. Capaz un divorcio, una separación, una situación con los hijos, una situación de maltrato, hermano. De violencia familiar, hemos podido ver. La violencia existe y es real. Y no podemos ocultar eso. Y en la iglesia también se ve, hermano. Dentro de creyentes se ve violencia doméstica, sí se ve. Y no podemos hacer ajeno a eso. Una vez le compartí, eso es un pecado. Y que Dios nos ayude. Fracaso. Fracaso capaz en el trabajo. Nunca puedo emprender algo. Quiero emprender, problema. Quiero emprender, problema. Capaz con su salud. Siempre tiene que estar yendo en médico, nunca puede estar bien, siempre. Es muy difícil, hermano. Y usted se siente fracasado. Capaz con algo que quiso estudiar y no pudo alcanzarlo o lo ve inalcanzable. Y por lo tanto se siente fracasado. O capaz con respecto al ministerio. Usted es una persona que quiso tener un liderazgo, que capaz le prometieron algo, que quiso servir, hacer, y las cosas no se dieron como usted dijo. Y usted, no, dice, lo dejo, es más fácil. Y lo veo como un fracaso. Capaz situaciones personales, hermano, con su vida.
Porque usted capaz es una persona que por ahí siempre está diciendo muchas cosas, o capaz no puede manejar su lenguaje, o capaz hay mentira, o capaz hay tantas cosas que tenemos como ser humanos, ¿verdad? Y capaz usted dice, no, yo nunca voy a poder estar así. Pero saben, el Señor nos llama de que todas esas situaciones que nosotros vivimos son oportunidades que Dios nos da para poder volver a empezar. Y si las vivimos y si las pasamos, debemos de aprender. ¿Y qué debemos de aprender? Aprender la humildad, aprender a ser personas íntegras y aprender a ser sinceros, ser simples en las cosas que hacemos. A veces no es fácil, hermano. A veces es muy difícil poder, porque uno no puede ver qué es lo que hay en el corazón de cada uno, uno no puede ver qué es lo que hay en la mente de cada uno. Cada uno lo vive de una manera distinta y lo vive y lo va a vivir. Pero saben, nunca nos tenemos que olvidar que Dios siempre va a estar ahí. Si nosotros queremos, obviamente. Y que Dios va a poner una mesa para que estés ahí. Y Dios va a poner unas brasas para poder cuidarte. Y Dios va a poner un pan para poder alimentarte. Y Dios va a poner peces para cubrir tus necesidades. Dios siempre va a estar ahí y va a querer cubrir tu vida. No importa que hayas fracasado. Es una oportunidad que vos tenés para volver a empezar. Miren qué lindo. Y si se cae, levántese de nuevo. Y si se cae, levántese de nuevo. ¿Verdad? Es una oportunidad en la cual que usted tiene. Antes había, bueno, no soy tan grande, pero había una película de artes marciales que decía retrocederse nunca, rendirse jamás, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que rendirse nunca. Ya está, no. Yo sé que es difícil, levántese de nuevo, hermano. Y siga adelante, y siga. Y ahí van a venir gente, no, vos no vas a lograr nada, no vas a alcanzar nada, estás perdiendo tiempo. Usted siga, ¿sabe por qué? Porque no está solo, porque Dios está con usted. Y Él va a permitir, y Él va a generar, algo va a suceder, algo va a aparecer. Y cuando usted menos se dé cuenta, ¡pum!, ahí va a aparecer el Señor, y Él va a estar con usted. Y capaz usted ni sabe quién es, y algo va a suceder, y usted va a ir, y va a ver que todo va a estar servido, que eso puede emprenderlo, y que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Porque el Señor cuida de sus hijos. El Señor cuidó de sus discípulos. Él no los había abandonado. Él estaba con ellos.